Hola a todos y bienvenidos a Mercato NBA. Soy Álvaro y en este episodio vamos a hablar de tres jugadores de élite, tres bases que seguramente por el hecho de compartir posición han sido metidos en el mismo saco por parte de los medios, los fans, en fin, por todo el mundo en la NBA. Y es que tanto Trae Young como LaMelo Ball y Ja Morant están en una situación muy complicada. Su futuro es lo más incierto que te puedes imaginar, teniendo en cuenta que hace apenas unos años eran los tres jugadores franquicia, jugadores con una tremenda proyección, jugadores que han sido All-Star o incluso All-NBA y desde luego sus equipos confiaban muchísimo en ellos. Pero en los últimos años y también en los últimos meses estamos viendo que han entrado las dudas tanto para los propios equipos como también para la liga en general. Y es que el mercado también se está enfriando y está dándole la espalda a estos jugadores. Así que vamos a analizar exactamente esta situación y cómo afecta en cuanto a las posibilidades de movimiento y de acción en este mercado de traspasos para estos tres jugadores. Vamos a analizar, primero de todo, las nuevas tendencias, tanto deportivas como financieras, que perjudican a estos jugadores. Después hablaremos del valor de mercado que tiene cada uno de los jugadores en estos momentos y también comentaremos cuáles son las posibilidades de que se produzca un traspaso de cualquiera de estos tres jugadores, tanto ahora en este mercado de invierno como en el próximo verano. Y por último, mencionaremos cuáles seguramente sean los mejores destinos en caso de que estos jugadores puedan cambiar de aires. Así que vamos a por ello, empezamos por estas nuevas tendencias que comentaba que, en mi opinión, les perjudican mucho a estos jugadores. Primero tenemos una realidad financiera y es que hemos visto claramente que en la nueva era de los aprons, tras el cambio en las normas del CBA, hay restricciones muy importantes y que asustan mucho a los equipos a la hora de construir sus plantillas. Y hemos llegado a una conclusión muy clara y muy fácil de entender, que es que los equipos, o por lo menos los equipos que aspiren a ser contenders, que aspiren a lo más alto, no se pueden permitir tener a tres contratos máximos en plantilla. Lo que antes estaba muy de moda, construir un Big Three, ahora se ha demostrado que es una fórmula fracasada y que no tiene opciones de prosperar. Lo hemos visto recientemente con los Suns, que ya todos conocemos cuál fue el trágico final de ese experimento de Devin Booker, Bradley Beal y Kevin Durant. Lo que vimos en ese caso es que teníamos a tres jugadores cobrando un pastizal y luego la única forma de construir un equipo financieramente viable alrededor era mediante a muchos jugadores con contratos mínimos que obviamente son jugadores muy poco fiables. Entonces, lo que estamos viendo a día de hoy es que la fórmula de éxito es, como mucho, dos contratos máximos, el jugador franquicia y la segunda espada, y a partir de ahí tener cuantos más jugadores de rol complementarios de élite que puedas y que también se adapten lo mejor posible a esas dos estrellas que más cobran del equipo. Esta es la conclusión a la que han llegado los equipos y por eso los jugadores como Trae Young, Ja Morant y LaMelo Ball, que en estos momentos están cobrando un contrato máximo, van a tener serias dificultades para conseguir otro contrato máximo o, aunque sea, un contrato ligeramente inferior. Entonces, esto es lo que vemos en cuanto al plano financiero. Y luego, en el plano deportivo, hemos visto que hay una dinámica bastante extendida. Sobre todo, hemos visto recientemente que los jugadores que más han sufrido son los escoltas, que son malos defensores y a la vez en ataque solamente cumplen ese rol de microondas, de jugador anotador, pero que no sabe generar ataque para el resto del equipo, solamente para ellos mismos. Jugadores como Cam Thomas, Jordan Clarkson, Colin Sexton, este tipo de perfiles. Son jugadores que el mercado claramente les ha dicho no os valoramos. Pero también estamos viendo que esta misma idea se está esparciendo a bases más puros y también bases mucho más valiosos como son Trey, Lamelo y Ja Morant, porque son jugadores que tienen fortalezas mucho mayores que los que he mencionado anteriormente, pero también tienen deficiencias
tan graves y tan difíciles de solucionar que hace que planteen dilemas serios para los equipos que, pues eso, quieran competir por el anillo. La idea es, resumiendo mucho, que para ser un contender necesitas tener un ataque o una defensa que por lo menos, o sea, que en el peor de los casos sea top 10, preferiblemente top 5, y que el otro lado de la cancha sea, pues, por lo menos en torno a la media, es decir, top 15, si me apuras mucho, top 20. Entonces, algunos de estos jugadores, como Trae Young, del que, bueno, hablaremos de todos ellos en más detalle más adelante, pero por poner un ejemplo, Trae Young en su momento era un jugador que por sí solo era capaz de generar un ataque top 5 y luego ya la defensa, que obviamente era perjudicial, pues digamos que se compensaba por ese ataque de élite. Te valía la pena el sacrificio defensivo con todo lo que te aportaba en la parte ofensiva. Pero ahora estamos viendo que también la nueva dinámica de la NBA en su conjunto es que el rating ofensivo de los equipos va subiendo año tras año, no solamente del mejor equipo de la NBA, sino que la media de todos los equipos también va subiendo. Entonces vemos que los ataques son cada vez mejores y, por lo tanto, si tú, ya seas Trae Young o cualquier jugador de este tipo, antes eras un jugador de élite porque tenías un offensive rating de, no sé, 115, pues ahora ese 115 ya no es tan sorprendente ni tan bueno porque la marea, digamos, ha subido mientras tú te has quedado más o menos estancado en el mismo nivel que hace 5 años. Y luego también estamos viendo que la liga es cada vez más física, cada vez más rocosa y que por lo tanto los bases pequeños también sufren más en este sentido. Y por último, en cuanto a lo que comentaba de el valor ofensivo de estos jugadores, estamos viendo que hay una nueva dinámica que es que los equipos cada vez apuestan más porque su principal motor ofensivo no sea un base o un jugador con tamaño de base, sino que sea pues un alero o un ala pivot, en fin, jugadores mucho más grandes. Así que quería hacer un repaso de los equipos que en estos momentos se supone que son los mejores de la NBA, el top 20, vamos a ver el top 10 de cada conferencia y veremos si estos equipos están cumpliendo esta nueva tendencia de que el principal motor ofensivo no sea un base puro. Bien, aquí lo tenemos. Si os fijáis, tenemos en el caso de los Thunder a Shea, aquí sí que tendríamos un base más puro. San Antonio también con Fox, pero luego tenemos a los Nuggets con Jokic, aquí no. Los Rockets con Sengun, tampoco. Los Lakers con Doncic, tampoco. Porque Doncic, aunque juegue de base, es un jugador que tiene tamaño y cuerpo de alero. Los Timberwolves con Anthony Edwards, tampoco, porque Edwards es más bien un escolta. Los Suns tampoco con Booker, por el mismo motivo. Luego, los Warriors y los Grizzlies con Curry y con Morant, sí. Y finalmente los Blazers con Avdija, pues tampoco, igual que en el caso de Doncic. Así que en la conferencia oeste tenemos a solo 4 de 10 equipos que tienen a un base puro como principal motor ofensivo. Luego en la conferencia este tenemos a los Pistons con Cade Cunningham, que no sería base, a los Knicks con Branson, aquí sí, a los Celtics con Tatum o ahora Jaylen Brown, ninguno de los dos son bases, a los Magic con Banchero o Franz Wagner, ninguno son bases, a los Raptors con Ingram o Scottie Barnes, los Sixers sí, con Tyrese Maxey, los Heat no, porque ahora tienen este nuevo sistema ofensivo que es básicamente el que tenían los Grizzlies el año pasado, y es el mismo porque los Heat le han robado, bueno, o mejor dicho, los Grizzlies despidieron a Noah LaRoche, que es el artífice de este sistema ofensivo, y Spoelstra se lo trajo y lo ha implementado en Miami, que es un sistema ofensivo muy equitativo y muy de que todo el mundo toque el balón y que por lo tanto no está dominado por un base. Y por último tenemos a los Cavaliers y a los Bulls y a los Heat, que aquí sí que los tres, con Mitchell, Garland en Cavaliers, Giddey en los Bulls y Trae Young en los Hawks, los tres sí que tienen como principal motor ofensivo a un base, pero ojo porque en el caso de los Hawks
están empezando a visualizar un futuro en el que no sea Trae Young el que dirija el ataque, sino que sea Jalen Johnson, que, como ya sabéis, es un ala pivot. Entonces, conclusión, si no me salen mal las cuentas, tenemos 4 equipos en el oeste y solamente 5 si contamos a los Hawks también, y eso nos da un total de 9 de 20 equipos, o sea, 9 de los 20 mejores equipos de la NBA en estos momentos tienen a un base como principal motor ofensivo. Esto sería muy distinto si lo hubiésemos mirado hace 10 y desde luego hace 15, 20 años, cuando yo diría que el 90% de los equipos tenían un base dirigiendo el ataque de sus equipos. Entonces, la consecuencia de esto es que claramente jugadores como Trae Young, LaMelo y Morant están en desventaja porque su valor es menor en los ojos del resto de equipos y en los ojos del mercado, porque la función o el principal valor que aportan tiene cada vez menos importancia. Los equipos han encontrado formas alternativas de construir un proyecto para formar un contender y se han dado cuenta de que los sacrificios defensivos son cada vez más perjudiciales. Así que ahora pasamos a hablar por separado, individualmente, de cada uno de los jugadores, pero los voy a poner aquí a los 3 en pantalla a la vez para que veáis que también el tema contractual es un elemento muy importante. Empezamos con Trae Young, que es el jugador que tiene un contrato más corto, pero también el que más cobra. Y la realidad es que el problema para Trae Young es que este es el peor momento para ser Trae Young. Y me explico. Trae Young es uno de los bases más pequeños de toda la NBA, uno de los peores defensores también. Creo que lo miré el otro día y me ponía que solamente había 2 bases con peor defensive rating, que eran Jordan Poole, que bueno, ya sabemos que es lamentable, y creo que el otro era uno de estos de los Jazz. Entonces, claro, es un jugador que tiene esta carencia muy evidente y muy grande en defensa, entonces te obliga a construir un equipo que tiene que suplir este problema de alguna forma. Y tenemos que decir en defensa de los Hawks que lo han hecho lo mejor posible, primero con la incorporación de Dyson Daniels y más recientemente con el fichaje en agencia libre de Nickeil Alexander-Walker, pero aún así vemos que este año, que ha estado mucho tiempo fuera por lesión, unas 6 semanas, los resultados y las estadísticas no le están haciendo ningún favor a Trae Young, porque la realidad es que en los 9 partidos que ha jugado, el récord del equipo es de 1 victoria, 8 derrotas, mientras que sin él han sido 14 victorias, 10 derrotas. Es verdad que no todo ha sido culpa de Trae Young en los partidos en los que ha estado, y de hecho, en general, está promediando números muy buenos. 29 puntos, 10 asistencias. En algunos partidos también ha sido muy eficiente. Me viene a la memoria el partido que fue una locura, el partido de mayor anotación de este año, ese 152-150 contra los Bulls sin ninguna prórroga, en el que Trae Young tuvo 35 puntos, 9 asistencias, 7 de 8 en triples y todo esto en solo 26 minutos. Pues bueno, con estos numerazos de Trae Young, aún así, en los minutos en los que estaba en cancha, los Hawks tuvieron un net rating de +2. En fin, haces el partido de tu vida y aún así está prácticamente la cosa empatada. Entonces, esto es lo que comentaba al principio sobre la nueva tendencia deportiva en la NBA. Antes lo que pasaba, y lo vimos claramente hace 5 años cuando Trae Young y los Hawks llegaron a las finales de conferencia del Este, empezando con esa eliminatoria contra los Knicks, que fue el despertar de Trae Young en cuanto a estrella mediática, porque se convirtió en el gran villano de los Knicks. Pues en ese emparejamiento veíamos claramente que lo tenía muy fácil, porque siempre tenía algún jugador de estos de perfil 3&D que tienen pues, bueno, muchas limitaciones, y lo que hacían es esconderle en defensa defendiendo a uno de estos jugadores y ya está. Como ese jugador apenas participaba en ataque, pues se podía esconder y no pasaba nada. Y también tenía un Capela, que ahora pues ya es una sombra de sí mismo, pero que en su momento era un grandísimo defensor del aro y un gran reboteador, etcétera. Pues un Capela que
cubría y tapaba también muchas de sus vergüenzas. Y ahora esto es prácticamente imposible, porque la mayoría de equipos tienen amenazas en todas las posiciones, jugadores que saben manejar el balón mucho mejor, que atacan el aro y que pues Trae Young no tiene nada que hacer contra cualquiera de ellos. Conclusión, la debilidad de Trae Young se ha magnificado más que nunca. Y por contra, el talento ofensivo, que es innegable en el caso de Trae Young, tanto para atacar y anotar canastas él, como sobre todo en su rol de facilitador, que creo que es lo que más destaca y donde más valor aporta Trae Young, pues realmente esta fortaleza se ve reducida por lo que comentaba de que en general los ataques de los equipos han mejorado mucho. Este impacto positivo ya no lo es tanto, así que fortalezas disminuidas y debilidades magnificadas, esto es una receta de fracaso total para Trae Young. Entonces, centrándonos en el mercado de Trae Young, yo diría que su valor ahora mismo, teniendo en cuenta todo lo comentado en cuanto a su rendimiento, sus características, también su contrato, cobrando un máximo, el hecho de que se le acaba contrato es algo positivo porque tienes menos compromiso, menos dinero atado, pero también te pone en una situación complicada porque si le fichas tendrás que negociar una extensión de contrato este mismo verano, entonces es un tema peliagudo seguramente para cualquier equipo, porque Trae Young va a querer un máximo o algo muy cercano. Los Hawks, de hecho, este último verano podrían haberle dado una extensión y quisieron aparcar las conversaciones porque no estaban muy entusiasmados con darle un nuevo contrato por mucho dinero. Así que con todo esto yo diría que su valor en el mercado, siendo un 1 valor muy negativo y un 10 valor muy positivo, yo le pondría un 5. Valor neutro, porque es un jugador que sigue siendo muy bueno, sigue siendo top 50 por lo menos, pero el tema este financiero hace que no pueda tener más allá, o sea, mucho más que valor neutro. Y en cuanto a posibilidades de traspaso, yo diría que ahora mismo en este mercado de invierno la situaría en un 20%. Creo que los Hawks están intentando dar una oportunidad de competir, construir un equipo a su alrededor para que, si todo va bien, Trae Young les pueda dar la razón de que valía la pena apostar por él. Y luego ya en verano, si la cosa no ha funcionado, yo creo que las posibilidades de traspaso subirían hasta un 50%. Y si hablamos de la posibilidad de un traspaso y del mejor destino posible para Trae Young, yo creo que ese destino sería los Clippers. Los Clippers son un equipo que tienen ya una infraestructura en pie, que es lo que necesitas para poder plantearte seriamente incorporar a Trae Young, que es un soporte defensivo suficientemente bueno para cubrir, no todas, pero muchas de las carencias de Trae Young. Tienes a un Zubac protegiendo el aro, tienes a buenos defensores de perímetro como Derrick Jones o como Chris Dunn, y digamos que los Clippers también están en una posición en la que les interesa tener un jugador que, aunque todos sepamos que no tiene un techo demasiado alto, porque quitando ese año que comentaba en el que llegaron a finales de conferencia, pues ha sido sinónimo de equipos bastante mediocres, pues bueno, a los Clippers esta mediocridad les serviría, porque recordemos que son un equipo que tiene casi todos sus picks futuros, que se los deben a otros equipos y que por lo tanto tienen que encontrar alguna forma de ser un equipo atractivo, de ser un equipo que consiga atraer a los fans a que vayan al estadio, etc. Y por eso, digamos que Trae Young podría llenar la vacante que podría dejar James Harden. Así que, para mí, el equipo que tiene más sentido son los Clippers. Pasamos ahora a Ja Morant, que es un jugador que, bueno, no me voy a alargar tanto como con Trae Young, pero que ya sabemos los problemas que tiene, principalmente en el tema de líos extradeportivos, el tema de las pistolas, bueno, todos estos dramas fuera de la cancha que no hace falta que repasemos. Y también el tema de las lesiones. Un jugador de los más inconsistentes, creo que tiene una estadística bastante loca de que lleva, no sé, 2 o 3 años sin encadenar más de 5 partidos consecutivos sin perderse a uno por lesión. Entonces, esto juntado con también su rendimiento, su pérdida no
total, pero sí que decadencia en cuanto a la explosividad que siempre la ha caracterizado, y también su nefasto tiro exterior. Es un jugador que, a diferencia de Trae Young, que tampoco es el mejor tirador desde el triple, pues por lo menos en cuanto a volumen, Trae Young tiene unos 8 o 9 triples por partido y te mete unos, creo que es un 35% o algo así en su carrera, pues Ja Morant solo te tira 4 y te mete pues un 31%. Entonces, un jugador cada vez menos explosivo, muy poco fiable para que puedas contar con él en temporada regular y que encima tiene estos problemas de, bueno, personalidad complicada, digamos, pues hacen que sea un jugador que, a pesar de que sigue siendo un icono para la ciudad de Memphis, es un jugador que los equipos van a tener muchas dudas a la hora de apostar fuertemente por un fichaje por él. Entonces, yo creo que por este motivo su valor de mercado es ahora mismo de un 4/10, ligeramente inferior al de Trae Young, y que sus posibilidades de traspaso ahora son muy bajas, yo diría que apenas un 10%, pero es verdad que en verano, cuando hay equipos que no hayan estado a la altura de sus propias expectativas y que a lo mejor estén un poco más abiertos a tirarse a la piscina y a ver si hay agua, creo que en este caso, si les llega una oferta, tampoco a nivel de Desmond Bain, pero una oferta sorprendente para bien, pues que los Grizzlies puedan aceptarla y plantearse seriamente una reconstrucción completa. Entonces creo que en verano este 10% actual podría subir hasta un 25%. También se me ha olvidado comentar que otro factor a tener en cuenta es la posibilidad de sus equipos de reconstruir o de empezar un tanqueo si lo desean. Los Hawks no se lo van a plantear porque deben su actual pick, bueno, tienen un pick swap en favor de los Spurs para este año, pero también deben su pick desprotegido el año que viene también a los Spurs. Mientras que los Grizzlies y también los Hornets que veremos ahora tienen todos sus picks, incluso picks adicionales, así que si quieren empezar un proyecto mucho más joven, lo podrían hacer y eso aumentaría las posibilidades de traspaso de jugadores como Morant o como LaMelo Ball. Por último, el destino preferido, en mi opinión, para Ja Morant sería los Heat. Por dos motivos. Los Heat están top 10 en cuanto a equipos que mejor tiro exterior tienen. La incorporación de Norman Powell ha sido clave en este sentido este verano. Ha sido un fichajazo, sobre todo para lo poco que tuvieron que pagar por él. Y también los Heat son una franquicia de las más estables y de las más serias de toda la NBA. Si alguien puede arriesgarse o atreverse a aceptar el dolor de cabeza que puede suponer Ja Morant y que puedan transformarle a nivel de mentalidad y a nivel de ser un jugador menos conflictivo, pues yo creo que son los Heat los que lo pueden conseguir. Este tipo de apuestas de ir a por una estrella en la que nadie cree que ya ha funcionado en el pasado, con Jimmy Butler, que era un jugador que también estaba liándola en los Timberwolves y que de repente llega a Miami, encuentra su hogar, se asienta, un jugador que encaja perfectamente, que no da ningún problema. Bueno, al final sí que los dio, pero el tiempo en el que rindió a máximo nivel, los Heat llegaron incluso a disputar unas finales de la NBA. Entonces, bueno, creo que es un equipo que puede hacer ese tipo de apuesta, sobre todo si otros jugadores de mayor nombre como Giannis o algún otro que pueda aparecer, pues si se les escapan a los Heat, yo creo que pueden ir a por un jugador como Ja Morant. Y por último tenemos a LaMelo Ball. Para mí LaMelo Ball es el jugador menos serio de toda la NBA y por eso a mí no me gusta nada personalmente, pero la realidad es que es un jugador que te demuestra una teoría que es que a veces la intriga o no haber visto algo es mejor que sí haberlo visto y sí tener más datos o más información al respecto. Por ejemplo, LaMelo Ball nunca ha estado en los playoffs. Trae Young sí que lo ha estado y Ja Morant también. Entonces, hemos visto que el rendimiento de Trae Young y de Ja Morant ha sido en algunos casos en playoffs muy bueno, en otros casos muy malo, pero al haber visto los momentos muy malos, los momentos en los que han quedado en evidencia,
pues eso se queda grabado en la retina y en la mente de muchos general managers y hace que el valor de estos jugadores caiga bastante en el mercado. En cambio, con la Melo Ball, muchos general managers pueden pensar, bueno, están los Hornets, es culpa de la franquicia que no está bien gestionada, si lo traemos aquí y pues hacemos bien las cosas y construimos un equipo bueno a su alrededor, pues puede dar un salto de gigante, puede convertirse en una superestrella y puede ser un jugador mucho más serio. En fin, te puedes autoconvencer de esta narrativa, mientras que con otros jugadores, digamos que haberlo visto ya hace que dejes de creer. Pero también tiene el problema de Ja Morant con las lesiones, porque en el caso de la Melo Ball, en toda su carrera solamente ha disputado más de 50 partidos en una temporada. Así que es un jugador también que cuesta mucho verle en la cancha y por eso a mí no me gusta, pero puedo entender que haya algún equipo que sí confíe en él. Y cuando hablamos también de valor de mercado, quiero comentar dos cosas. Primero, que en el caso de la Melo Ball tiene también un valor extradeportivo tremendo porque es uno de los jugadores más populares entre los fans jóvenes, entre los fans que tienen menos de 30 años, porque es un jugador bastante, no sé, polémico, un jugador que por lo que sea en esta era de TikTok, de redes sociales, pues sabe explotar muchísimo ese nicho y que por lo tanto tiene mucho valor a nivel de ingresos, a nivel de venta de merchandising y este tipo de cosas. Así que esto también creo que es una cosa a tener en cuenta y que seguramente es una de las principales razones para que los Hornets quieran retener a la Melo. Pero luego también una reflexión más general, que es que es importante entender que el valor de un jugador en el mercado no se basa en la opinión media que tienen el resto de equipos, los otros 29 equipos, sobre él, sino que el valor de un jugador en el mercado se determina por el equipo o los pocos equipos que más interés tengan en él y el precio o la disponibilidad a pagar de esos equipos son los que dictan ese valor de mercado. Así que basta con que un equipo o dos equipos estén locos por ti para que, en este caso, los Hornets puedan conseguir un gran retorno por la Melo Ball. También en el caso de la Melo, tiene un contrato de larga duración, 4 años, un poquito más que Ja Morant, y también el más barato. Entonces, esto también ayuda, desde luego, a la hora de plantearte su incorporación. Entonces, por este motivo, creo que el valor de mercado de Lamelo Ball es más alto que Trey y Morán. Y también dijo, o lo comentó ya hace unos días, Zach Lowe en su podcast, que dijo que entre estos dos jugadores, que como decía al principio, a menudo los ponemos siempre en el mismo saco y pensamos que son más de lo mismo, pues bueno, él decía que la Melo Ball tiene un valor de mercado claramente superior al de Trey y al de Ja. Entonces, para mí, en la escala de 1 al 10, le pondría en un 6,5. Y luego, en cuanto a posibilidades de traspaso, yo creo que ahora son muy bajas, porque creo que los Hornets no van a plantearse grandes movimientos en medio de la temporada. Creo que están intentando ver hacia dónde va el desarrollo de Concanupel, también Brandon Miller, el pivot Colt Branner, bueno, este tipo de jugadores que vayan progresando, van haciendo un semi-tanqueo porque no sé si realmente tienen mucho interés por entrar en el play-in, creo que simplemente quieren tener otro pick top 10 y a partir de ahí ya quizá el año que viene ponerse más serios y empezar a competir. Y cuando llega ese momento de tomar ese paso adelante y tomar esa decisión más seria, ¿no? De qué queremos hacer con nuestro futuro, creo que ahí, que sería este próximo verano, podrían plantearse pasar página de la Melo Ball, sobre todo también si consiguen un pick top 3, un jugador franquicia, pues de repente ahí sí que creo que la idea de pasar página de la Melo Ball sería mucho más atractiva de lo que es ahora mismo, porque podrían tener un trío muy potente de Brandon Miller con Canupel y ese jugador que puedan draftear este verano. Así que sitúo las posibilidades de traspaso en verano en un 35%. Y por último, el mejor destino posible, yo creo, para la Melo Ball, o bueno, no sé si es el mejor posible, pero sí creo que es el más probable, serían los Sacramento Kings. Los Kings son una franquicia, en cierto modo, un espejo de los Hornets en el oeste, bastante mala gestión históricamente, aunque es verdad que los Hornets
con el cambio de dueños y con el cambio de general manager, creo que la franquicia está en mejores manos, pero también creo que esto perjudica a la Melo Ball porque el hecho de que no haya un vínculo entre la gerencia y entre los dueños, porque ninguno de los dos drafteó a la Melo Ball, creo que esto hace que sea más fácil tomar la decisión de pasar página. Y volviendo a los Kings sí que son una franquicia que, bueno, el hazme reír de la NBA. Hay pocos equipos a la altura en cuanto a gestión nefasta de los Kings, seguramente los Pelicans y algún otro más, pero en fin, son de los peores. Y tienen la ironía de que tenían a De'Aaron Fox y por ese motivo no quisieron draftear a Doncic, porque no olvidemos que es verdad que los Hawks le draftearon y le traspasaron en la noche del draft, pero es que los Kings tenían el pick de antes, el pick número 2, y escogieron a Marvin Bagley. Pues bueno, se quedaron con Bagley antes que Doncic por tener a Fox. Luego, cuando draftearon a Haliburton, lo traspasaron nuevamente, otra cagada, porque pensaban que no era un buen complemento para Fox. Y por último, han perdido a De'Aaron Fox por toda esta incompetencia. Entonces, ahora, irónicamente, después de pasar de 3 bases o de 3 creadores ofensivos como Doncic, Haliburton y Fox, ahora echan en falta un base. Y por eso me pega bastante que hagan alguna tontería y busquen soluciones rápidas y desesperadas, como podría ser el traspaso por la Melo Ball. Así que bueno, aquí acabamos este repaso de este trío de bases víctimas del mercado, que va a ser muy interesante ver qué sucede con sus futuros, porque además también si hay algún movimiento respecto a cualquiera de los tres, también podría tener un efecto dominó respecto a los otros dos. Entonces creo que esta dinámica es muy interesante y una dinámica que sin duda tendremos que seguir monitoreando. Y si quieres seguir también monitoreando o siguiendo todo lo que suceda en este mercado de invierno, os recomiendo suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. En el próximo episodio hablaremos del contexto y la situación de Anthony Davis, y también en cuanto se produzca cualquier traspaso haremos episodios de análisis de todos esos traspasos entre ahora y el cierre de mercado del 5 de febrero. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.